Cristiano de Avivamiento Rey de Reyes, Caracas. Toma el control de tu servidor y que sea tu Espíritu Santo el que hable en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Nos quedamos, mis hermanos, en Jueces 6:3, que estamos leyendo el otro día. Dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langotas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para desgastar. La semana pasada vimos un poco de los amalecitas, ¿verdad? Y de que no nos dejemos quitar ese fruto del Espíritu, ese fruto del cual podemos disfrutar y comer, ¿verdad? Y comer de lo que nos trae ese fruto: paz, benignidad, gozo, amor, templanza, fe, mansedumbre, ¿verdad? De cada una de ellas es un gozo y es un privilegio poder gozar de ese fruto que nos trae el Espíritu Santo. Y hemos venido hablando desde el año pasado de eso, y en muchos de nosotros ese fruto ha empezado a crecer, ha empezado a madurar, y muchos de nosotros estamos en ese camino, pero debemos estar pendientes para que nada ni nadie nos quite ese fruto precisamente. La semana pasada estuvimos viendo un poco precisamente quiénes eran los madianitas, muy por encima, y a quién atacaban esos madianitas. Sobre quién iban esos madianitas, que es sobre el liderazgo. Atacan en la parte de arriba. Y también vimos un poquito más profundo, sí, quiénes eran los amalecitas y cómo atacaban ellos. Que atacaban a los que se quedaban atrás y a los que estaban débiles. ¿Para qué? Para destruir el fruto que hay en la congregación, que hay en el cuerpo de Cristo. Y decíamos que si los madianitas logran destruir o atacar de alguna forma el liderazgo, y a su vez los amalecitas, aquellos que se quedaron atrás y aquellos que están débiles, entonces toda la congregación, todo el cuerpo de Cristo sufre. Vimos un poco que los amalecitas, que activan ese espíritu de Amalek en nosotros, y decíamos que era la queja. La queja activa ese espíritu de Amalek. Vimos que el quejoso busca gente que refuerce su queja. Vimos también que si nosotros vivimos quejándonos, Dios no nos va a trasladar al próximo nivel que Él nos quiere colocar. También vimos que la queja cansa, fatiga el alma y el espíritu, y no nos deja avanzar. Esto es un pequeño resumen muy rápido. Y vimos cómo vencer el espíritu de Amalek, que es alejarse de aquella gente que alimenta tu queja, que alimenta el chisme, que alimenta la murmuración. Debemos alejarnos de esa persona. Unirte con la gente que no te gustaba anteriormente, que te decían las cosas como eran, que te decían: mi hermano, a mí no me venga con chisme, no me venga con murmuración, vamos a orar, vamos a buscar la presencia de Dios, y que usted le volteaba la cara porque no tenía el mismo espíritu que usted tenía de Amalek. Entonces, para alejarse de ese espíritu de Amalek, hoy debemos alejarnos de esas personas y acercarnos a aquellas que no nos estaban gustando, que no nos decían las cosas que nosotros queríamos escuchar. Eso fue lo que vimos un poco la semana pasada, el domingo pasado, y vimos que la gratitud es importantísima.
ser agradecido. Y que el ser agradecido no es ser conformista. No es que, no, yo solo me quedo con estos zapaticos, yo solo me quedo con esta cosita, yo solo llego hasta aquí, porque es que yo soy agradecido y yo soy humilde, y como yo soy humilde y agradecido, yo no voy a buscar más. No, la gratitud es diferente. La gratitud, de hecho, nos impulsa a que el Señor nos esté bendiciendo cada día más y que vayamos avanzando y que vayamos de victoria en victoria todos los días, siempre que somos agradecidos. Y quería reforzar un poquito lo de la semana pasada. Acá en Proverbios 6:16 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. 6 cosas aborrece Dios, pero la séptima cosa es abominable delante de Dios. Y cuando uno conoce esto, y cuando uno es consciente de esto, entonces uno puede decir: wow, Señor, sálvame de que mi vida sea abominable delante de tu presencia. Que yo pueda llegar a tu presencia y pueda expedir grato olor delante de ti. ¿Y cuáles son esas 6 cosas? Primera, que aborrece Jehová: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y la séptima, que es la que abomina a Jehová, y el que siembra discordia entre los hermanos. El que siembra discordia, mi hermano, y es lamentable, es abominable delante de la presencia de Dios. Es peor, y yo sé que todos los pecados son iguales delante de la presencia de Dios, pero aquí hay 6 cosas que está relatando la palabra que Dios aborrece, pero la séptima la abomina, es peor que las otras 6, y es el sembrar discordia entre hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sembramos discordia, tenemos ese espíritu de Amalek precisamente en nosotros, está actuando ese espíritu de Amalek, y eso lo que hace es destruir el cuerpo de Cristo, destruye la obra de Cristo. Inclusive hay hermanos que se han apartado de la fe porque han sembrado discordia entre ellos. Y que nos libre Dios de que nosotros le seamos piedra de tropiezo a otra persona, porque no vamos a ser bendecidos por Dios, sino que lamentablemente el juicio de Dios va a venir sobre nuestras vidas tarde o temprano. En algún momento ese juicio de Dios va a venir, y no porque lo diga el pastor, sino porque la palabra de Dios nos lo está diciendo y nos lo está relatando acá en este proverbio precisamente. Pero continuamos, mi hermano. En Número 25:1-18 se relata la historia de un profeta que se llamaba Balaam. Ese profeta viene el rey de los moabitas, si no me equivoco, viene y se contacta con él para que este profeta, que es del pueblo de Israel, maldiga al pueblo de Israel, lo maldiga. Pero este profeta le dice: mira, sí, ciertamente yo estoy dispuesto a hacerlo. Eso fue prácticamente lo que dijo: yo estoy dispuesto a hacerlo, pero a pesar de que yo esté dispuesto a hacerlo, no lo puedo hacer si Jehová no me lo permite. Si Jehová no me lo permite, yo no lo puedo hacer. Pero yo estoy dispuesto a hacerlo. Por lo que tú me vas a dar, por lo que tú me estás dando, yo estoy dispuesto a hacerlo. Y este profeta se prestó para este pueblo. Pero resulta que Jehová en ningún momento, porque no vamos a relatar toda la historia, ¿verdad? Sabemos ahí que la burla también habló, ¿verdad? No vamos a entrar allí en ese tema, pero Dios no le permitió a este profeta que profetizara maldición al pueblo de Israel. Y como él no pudo profetizar maldición al pueblo de Israel, entonces a él se le ocurrió la brillante idea de decirle a los moabitas y a los madianitas cómo podían incitar la ira de Jehová contra su pueblo.
para que la ira de Jehová se encendiera contra su pueblo como tal. ¿Y cuál fue la maravillosa idea que tuvo este profeta? Esta bendición de Dios, como decimos, ¿verdad? Esa bendición de Dios de Balaam, que le dijo a los moabitas y madianitas: mira, es sencillo, hagan que sus mujeres seduzcan a los hombres del pueblo de Israel, y una vez que los seduzcan, ellos se van a ir tras sus dioses, y una vez que se vayan tras sus dioses y forniquen con sus mujeres y con sus dioses también, entonces la ira de Jehová va a venir sobre ellos y ustedes lo van a poder vencer. Esa fue la estrategia que utilizó, que le dio Balaam a los madianitas y a los moabitas. Entonces, ¿de dónde vienen los madianitas, mi hermano? De Madián, que es hijo de Abraham y Setura. Eso lo vimos la semana pasada. Significa contienda, rencilla o pleito. ¿Qué activa el espíritu de Madián? Lo vamos a ver. La fornicación. La fornicación va a empezar a activar el espíritu de Madián. Y a veces escuchamos fornicación y enseguida se nos va la mente hacia una relación sexual donde no hay un matrimonio. Sí, ciertamente eso también aplica. Pero esta fornicación también abarca la fornicación de irnos tras otros dioses, como hizo el pueblo de Israel, precisamente bajo la dirección del consejo de Balaam, que le dio a los moabitas y a los madianitas. Ellos se fueron, primero fornicaron físicamente bajo el acto sexual con esas mujeres moabitas y madianitas, y luego que habían fornicado con ellas en lo físico, en lo espiritual también se fueron a la fornicación, que fue que se fueron tras otros dioses, se fueron tras los dioses de los moabitas y de los madianitas, a empezar a adorar a Balaam, a los dioses contrarios, exactamente. Entonces, ¿qué activa ese espíritu de Madián, mi hermano? El estar buscando donde no debes y donde Dios te ha dicho que no. Si Dios nos dice algo en su palabra y nos da un consejo aquí en la Biblia, mi hermano, es por algo. Y a veces queremos muchas confirmaciones y queremos que el Señor nos hable y que venga un profeta y nos diga: no, es que el Señor te dijo que no hagas esto y que no hagas aquello. Pero aquí está tu profeta. Aquí está tu profeta. Y hay cosas que la palabra de Dios nos ha establecido que nosotros no debemos hacer. Y una de las cosas principales que Dios le dijo a su pueblo y nos dice hoy a nosotros también, que no nos unamos en yugo desigual. ¿Por qué? Porque eso lamentablemente va a hacer que nuestro corazón se dirija hacia otros dioses, se vaya en pos de otras cosas. Entonces ese es el primer punto allí, mi hermano, el estar buscando donde Dios ya ha establecido que tú no busques. Dios ha preparado princesas y príncipes en el pueblo de Dios para que usted escoja dentro de ese príncipe y dentro de esas princesas, usted pueda escoger bajo la dirección de Dios. Pero muchas veces entonces nosotros queremos entrar, como decía en otras oportunidades, en el juego peligroso de que yo puedo unirme a un yugo desigual porque yo tengo el poder de Dios, y ese poder de Dios va a hacer que esa otra persona se convierta. Pero es un juego peligroso donde el 99% de las veces el que se va es el que está en la iglesia y se convierte hacia el mundo y no al revés. El 99% de las veces sucede eso. Entonces nosotros queremos agarrar esa pistola y meterle una bala allí y jugar a la ruleta rusa. Pero vamos a ver si me toca a mí. Y posiblemente te vaya a tocar. Te vaya a tocar y vas a
perder el fruto del Espíritu, vas a perder el gozo de la salvación sobre tu vida. Entonces, el estar buscando donde no debes buscar, también no solo se refiere a ese yugo desigual, sino también a otras cosas que la palabra nos establece, que todo me es permitido, todo me es lícito, mas no todo me conviene, mas no todo me edifica. Entonces ya la palabra nos está dando un consejo y nosotros queremos buscar más confirmaciones. Señor, debe ser que yo tengo que escuchar el reggaetón y dice que habla de sexo, sexo y sexo. Y yo creo que eso está claro. Yo creo que eso está más claro que el agua. O sea, ¿qué profeta necesitamos para saber que no debemos hacer eso? Señor, es que yo me puedo echar mi traguito allá en la esquina con los panas. La palabra no nos dice que lo hagamos o no lo hagamos, porque realmente no lo establece como tal. Pero el testimonio, mi hermano, de nosotros es importante. ¿Cómo nosotros nos vamos a acercar a una persona alcohólica o que tiene problemas con alcohol y le vamos a poder decir, mira, Cristo tiene una solución para tu vida, Él te puede quitar el alcohol de tu vida, puede transformarte? ¿Con qué moral le vamos a llegar a esa persona? Así nosotros nos tomemos una cervecita nada más. ¿Cómo le vamos a llegar a esa persona si el diablo, Satanás, las tinieblas van a buscar de señalar? Y van a buscar de decirte, en algún momento, de decirte, pero es que si tú tomas también, si tú lo haces, ¿cómo me vas a venir a decir a mí que yo no lo haga? Tú sí eres descarado de verdad. A mí me pasó en una oportunidad, mi hermano, que los compañeros de trabajo, mi jefe, sabían que yo era cristiano y que no tomaba. Y entonces nos vamos a comprar algunas cosas en el carro. Y ellos en el carro me dicen, Miguel, mira, pero aquí no hay nadie. Aquí estamos nosotros nada más. No hay más nadie. Vamos a tomar una cervecita, vale, vamos a comprarla. Y yo le dije, miren, mi hermano, si ustedes quieren, vayan y cómprenla ustedes, se la toman ustedes, si se la quieren tomar aquí, a mí me traen un refresco. Yo puedo compartir con ustedes con un refresquito. No hay problema, porque estamos aquí todos juntos. Pero yo no voy a tomarlo. Porque, mi hermano, si yo me presto para eso, son trampas que va a traer el enemigo sobre tu vida. Yo me acuerdo que cuando yo estaba muchacho, en una oportunidad en el liceo, en primer año, yo estaba en los caminos de Dios, no me había apartado, y estaba haciendo unas cosas en el liceo que yo no debía hacer. Y en un momento, una muchacha, bajo la dirección de Dios, que no era cristiana, me paró frente a todo el salón y me dijo, tú estás haciendo lo que no debes hacer. Y eso me impactó. Hay un doble propósito ahí, Dios utilizando a esa persona, pero también el enemigo señalándonos para crear juicio sobre nosotros y que nuestro testimonio sea opacado y que lo que nosotros digamos no tenga ningún tipo de validez. Brincamos al segundo punto acá, mira hermano, dejarte llevar por los demás o por el que dirá. Es parte de lo que venía diciendo precisamente de los compañeros de trabajo. No es que yo me voy a dejar llevar por el compañero porque van a decir que yo soy aburrido, que yo soy esto, que yo soy lo otro. No, yo me voy a dejar llevar por mi hermano que está hablando chisme, que está murmurando, porque es que tengo que estar en la misma onda, tengo que estar ahí con el grupo, es que después el grupo me va a desechar. Entonces nos dejamos llevar por las demás personas, por la presión del grupo, y no vemos que estamos fornicando y que esa fornicación va a activar en nosotros ese espíritu de maldad. Dejar que se desvíe tu corazón una vez que estás buscando donde no debes buscar y que te dejas llevar por las demás personas y no por el Espíritu Santo, sencillamente tu corazón se va a desviar. Le pasaba al pueblo de Israel a cada rato. A cada rato le pasaba al pueblo de Israel. Y en esta historia que está ahí en número 25, del 1 al 18, también nos cuenta allí esa historia de que el pueblo de Israel estaba prevaleciendo sobre sus enemigos, o sea, estaba siendo subyugado sobre sus enemigos porque estaban en fornicación
porque estaban haciendo lo que Dios le dijo que no hiciera. Y entonces siempre que hacemos lo que Dios nos ha indicado que no hacemos, no nos va a ir bien. En un primer momento de repente nada pasa, todo está tranquilo. Mira, pero es que si yo puedo, creo que mi hermano José ayer lo decía en el taller, pero es que si no ha pasado nada, si no está pasando nada, pero en algún momento va a pasar, en algún momento el enemigo te va a señalar. Ese mismo que te dijo, ven, hagamos esto, esa misma persona te va a señalar delante de todo para dejar tu testimonio por el piso. Esa misma persona lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es ese instrumento que el enemigo está utilizando para llegar hasta ti, para destruir el fruto que hay sobre tu vida. Entonces, ¿qué activa ese espíritu de Madián? La fornicación, mi hermano. Fornicación física, fornicación espiritual. Las dos cosas van a empezar a activar ese espíritu de Madián sobre nuestras vidas, o lo pueden empezar a activar. ¿Cómo vencer ese espíritu de Madián? Es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Se me fue aquí. No sé si lo quité yo mismo. ¿Cómo? Llegó hasta allí. Ah, mira, creo que había otra cosa. No importa. Seguimos acá. Vamos al libro de Jueces, capítulo 7, versículos del 1 al 7. Y vamos a estar viendo allí. Gracias a Dios que tenemos aquí el notafolio. ¿Sí? No, porque está aquí la. Vamos a empezar a leer acá, mi hermano, en Jueces 7:1, y vamos a empezar a descubrir precisamente cómo derrotar ese espíritu de maldad, cómo vencer sobre ese espíritu de maldad. Levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arón, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se entremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron solo 10,000. O sea, habían 32,000. 22,000 se devolvieron cuando Dios le dice a Gedeón: dile a los que están por allí asustados que se vayan, que no hay problema. Seguimos. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Habían 10,000. De esos 10,000 solo quedaron 300. Y hay muchas teorías y muchos pensamientos acerca de estos 300 y de los que se echaron a tomar el agua y no la lamieron desde sus manos. Pero bueno, todas esas son conjeturas. Algunas dicen que no, que fueron escogidos porque los que tomaron con su mano el agua y la lamieron estaban pendientes, estaban alertas, en ningún momento bajaron la guardia
y entonces eso era lo que necesitaba Dios. Otros dicen que los que se echaron a las aguas y la lamieron directamente, la tomaron directamente, estaban desapercibidos, no estaban pendientes de las cosas, bajaron la guardia. Hay muchas cosas allí, pero hoy no nos vamos a concentrar en eso, porque hay una cosa que sí es específica, y es que para vencer ese espíritu de Mariano debemos dejar que nos guíen Dios. Para vencer ese espíritu de Mariano, lo primero es que debemos dejar que Dios elija y que Él sea el que dirija. Amén. Que Él lleve el control de todas las cosas. Amén. Eso es lo primero que debemos hacer. Y eso fue lo que hizo Gedeón. Dios le habló y le dijo: mira, esta gente es mucha aquí. Y él de repente le dijo al Señor: pero Señor, si los marianitas son cientos de miles, son muchísimos, Señor, ¿cómo lo vamos a vencer si apenas somos 32,000? Y tú me dices a mí que somos demasiados. Señor, no puede ser. Es una locura. Menos de esto, Señor, yo tiro la toalla y me voy. Me voy, porque es que no puedo. No podemos así. ¿En qué cabeza cabe Jehová que vamos a hacer eso? Y Dios le dijo: no, ya va. Son todavía demasiados. Además, no eres tú el que los vas a escoger. No eres tú el que vas a decir quién se queda y quién se va. Soy yo el que lo voy a decir, porque yo soy el que dirijo este bar. Yo soy el que mando sobre esta congregación. Yo soy el que digo y el que hace. Entonces digo, Gedeón, y bueno, Señor, no me queda de otra. Mande, Señor. Mande usted. Y el Señor le dijo: bueno, es una prueba sencilla, llévalos a tomar agua. No importa si la lamieron, si no la lamieron, lo importante acá es que Gedeón hizo al final lo que Dios le dijo que debía hacer. Dios le dijo: haz así, y él hizo así. Dios le dijo: son estos 300 únicamente. Y estoy seguro que Gedeón por dentro decía: Señor, esto es una locura. Esto se lo llevó quien lo trajo. ¿Cómo vamos a poder hacer esto con esta gente que tenemos aquí? Con solo 300, Señor. ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Pero resulta que esos 300 era lo que había escogido Jehová. Era lo que Dios había querido. Y para nosotros vencer a Madián, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Así nos parezca una locura, así nos parezca que eso no es lógico. Señor, pero ¿cómo tú pusiste a este pastor loco allí? ¿Cómo tú lo pusiste, Señor? Pero es Él el que lo escogió. Señor, pero este líder que tenemos, su carácter, Señor, su vida, ¿cómo lo manejamos? Pero ese fue el que Dios te puso. Ese fue el que Dios te dio para enseñarte, para guiarte y para que tú lo apoyes también y lo guíes también y lo sostengas también. Ese fue el que Dios ha provisto. Es la voluntad de Dios en ese momento. Mañana pudiera ser otra cosa, pero hoy es la voluntad de Dios. Entonces lo primero para vencer a Madián es que Dios elija y que Él sea el que nos dirija. La otra es esperar que Dios formule la estrategia que vamos a utilizar. Es Él el que nos da la estrategia. Es Él el que nos va a dirigir.
Y puede parecer una locura la estrategia que Él nos pueda dar, pero si nosotros nos apegamos a esa fórmula que Él nos dé, vamos a vencer. Entonces simplemente con estas dos cosas empezamos a vencer a María, con dejarnos dirigir, que Él sea el que nos guíe y que Él sea el que formule la estrategia que Él quiere para que su pueblo siga avanzando, para que su iglesia siga avanzando, para que nosotros rescatemos a los que están en el mundo, a los que necesitan ser salvos, a los que han de ser añadidos a su pueblo. ¿Quién va a formular la estrategia? No es el pastor, no son los ancianos, no son los líderes, es Dios. Pero ciertamente Dios va a utilizar a los que Dios ha puesto en el liderazgo. Le va a dar las estrategias, le va a dar las fórmulas, cómo hacer las cosas para que las cosas funcionen. Ahora está de parte de cada líder dejarse dirigir bajo esa estrategia que Dios quiere darle, que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él lo hizo con solo 300 hombres. Vencer un ejército completo. Nosotros podemos vencer a Madián siendo pocos o siendo muchos. Pero lo importante es dejarse dirigir por el Espíritu Santo. Y para dejarse dirigir por el Espíritu Santo es indiscutiblemente necesitamos tener el fruto del Espíritu. Porque una de las primeras cosas que necesitamos tener es templanza, que es ese dominio propio, dominar nuestros sentimientos, dominar nuestros pensamientos, dominar nuestra lógica. Es una de las primeras cosas, pero también necesitamos fe, porque si no tenemos fe, no vamos a creer que con solo 300 vamos a poder vencer. Pero también necesitamos ese gozo del Espíritu Santo que nos llena y nos impulsa a hacer lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Miguel, yo hoy voy a hacer cosas grandes. Sí, Señor, tú la vas a hacer. Yo lo sé. No, sí, Señor, yo sé, porque el gozo de tu Espíritu está sobre mi vida. Yo sé que tú lo vas a hacer. Necesitamos la bondad, la mansedumbre, el amor. O sea, necesitamos ese fruto del Espíritu para dejarnos guiar por Dios y para esperar que Él formule esa estrategia. Ahora nos vamos a ir a Jueces allí mismo, en el versículo 15. 7:15 dice: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Acá vemos la historia también en Jueces 7. Él todavía, y más quedándose con 300, él estaba dudoso. Él tenía sus ciertas reservas. Y él todavía estaba dudoso, así como cuando el vellón. Y muchos dicen que la prueba del vellón, dicen que era falta de fe. Y puede ser que sí, pero la prueba del vellón también me dice a mí que él lo que estaba era asegurándose de ser dirigido por Dios, de que fuera realmente la voz de Dios, de que si nosotros tenemos alguna duda, le podemos llegar a Dios y decirle: Señor, tengo duda todavía, siendo sincero, y necesito que me confirmes una vez más, Señor, porque es que yo quiero guiarme por tu dirección. Yo quiero que seas tú el que mandes. Y eso de alguna forma era lo que hacía Gedeón. Muchos lo toman como falta de fe. Puede ser falta de fe también, sí, un poco. Y aquí pasó de nuevo. Él estaba dudoso de alguna forma. Y Dios le dice: bueno, como tú estás dudoso, ve y agarra a tu siervo y vete al campamento de los madianitas, porque por medio de las piedras yo te voy a hablar. Por medio de ese compañero de trabajo, yo te voy a hablar. Por medio de ese vecino, yo te voy
soy yo el que te estoy diciendo que no, que soy yo el que te estoy diciendo sigue avanzando. Entonces él se fue al campamento de los madianitas y allá oyó a un hombre hablando que tuvo un sueño, que venía una roca sobre ellos y que ese era Gedeón y el ejército de Jehová. Y entonces tomó nueva fuerza y se fue de nuevo al campamento y les dijo: ahora sí, Dios nos ha entregado a los madianitas, así que levantémonos. Dijo, y repartiendo los 300 hombres en 13 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 13 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en sus puestos en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Besita en dirección de Seere y hasta la frontera de Abel Meolá en Tabá. ¿Qué pasó acá, mi hermano? Se levantó Gedeón con los 300, los repartió en 3 grupos, les dio tea, les dio una trompeta, les dijo que las encendieran y se fueron. Y se pusieron en 3 sitios estratégicos. Quebraron los cántaros con las teas ardiendo, tocaron las trompetas y se quedaron tranquilos. No hicieron nada. Y ellos dirían: ¿y para esto nos llamó Dios? Sí, para eso te llamó Dios. Para quedarte tranquilo y dejar que Dios sea el que actúe, que sea Él el que haga. Para eso nos llamó. Sí, para eso nos llamó. Pero Señor, si yo soy un guerrero, si yo soy el mejor luchador, si yo soy un evangelista, si yo soy esto, si yo soy aquello, sí, está bien, pero quédate allí parado. Espera que sea yo el que me glorifique. Espera que sea yo el que haga. Y tú solamente disfruta de ver lo que yo voy a hacer. Simplemente ver, así, desde lo alto verlo. Wow, Señor, lo que tú estás haciendo, Dios. Qué tremendo, Señor. Cuando nosotros nos quedamos tranquilos y quietos, y Señor, haz como tú quieres. Sé tú el que actúes, Señor. Entonces, pero hay algo interesante acá también que pasó acá. Ellos derrotaron a todo el ejército, pero no ellos, fue la mano de Jehová que levantó la espada de sus enemigos contra ellos mismos, y se empezaron a matar entre ellos mismos. Y cuando ya quedaban poquitos, entonces ellos sí avanzaron y terminaron de acabarlos, porque no era posible realmente que esos 300 acabaran con todo ese ejército. No es posible que tú de repente enfrentes ese problema de una vez, sin entrar en la presencia de Dios, sin dejar que el Espíritu Santo de Dios te guíe, sin dejar que Dios vaya delante de ti. Si tu presencia conmigo no va,
yo no voy a ningún lugar. Y lo leía mi hermano Dani hoy en la mañana, antes de empezar el servicio. Señor, si tu presencia no va, yo no quiero ir. Y eso es lo primero que debemos hacer, dejar que esa presencia vaya delante de nosotros. Pero hay tres cosas interesantes acá que pasaron acá con este ejército, y es que ellos, con Gedeón, interesantísimo esto, mi hermano, Gedeón los posicionó, los dirigió y los colocó en la posición donde debían estar. Posiciones de estrategias. ¿Y qué me quiere decir esto, mi hermano, en lo espiritual? Oración. Posicionados en la oración, posicionados en la búsqueda de Dios, en la intercesión. ¿Qué hemos estado haciendo, mi hermano, acá en la congregación? Posicionar, oración. Hay grupos en la mañana, hay grupos en la tarde, hay grupos en la noche, hay grupos en la madrugada, sin estar luchando unos con otros. No es que este es mi grupo, es que este es el otro grupo, es que porque está este grupo o porque está el otro grupo. No, mis hermanos, todos tenemos una posición, todos estamos posicionados en un lugar estratégico para que se pueda dar lo que se tiene que dar. Entonces lo primero que ellos hicieron fue posicionarse. Oración, mis hermanos. Lo primero, posicionarse en la oración. Después tocaron trompeta. ¿Qué es tocar trompeta, mi hermano, en lo espiritual? No hay más nada sino la palabra de Dios. Proclamar esa palabra de Dios. ¿Qué hemos estado haciendo? Viendo el fruto del Espíritu, proclamando esa palabra de Dios, proclamando lo que debe haber en nosotros. ¿Qué estamos haciendo hoy? Viendo que no nos roben ese fruto, esa palabra de nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder llegar a vencer. ¿Qué fue lo otro que ellos hicieron, mi hermano? Bueno, me equivoqué un poquito, pero vamos a dejarlo así. Quebrar los cántaros. Quebrar los cántaros. ¿Qué significa quebrar los cántaros, mi hermano? Creo que está fácil. ¿Alguien me lo puede decir? Humillarse. ¿Qué más? Ahí está. Negarse a sí mismo. Quebrantar el cántaro. Negarse a sí mismo. Ellos tuvieron que negar sus talentos, sus dones, su ministerio, la fortaleza que ellos tenían, en que nosotros somos guerreros. Tuvieron que quebrantar su vida, tuvieron que quebrantar su yo y obedecer a Dios. ¿Qué hemos estado viendo? Negarnos a nosotros mismos. Es necesario negarnos a nosotros mismos para llegar a la estatura de ese varón perfecto. Cuando tú te quiebras, cuando tú te niegas, cuando tú dices, Señor, no importa el talento que yo tenga, no importa el ministerio que yo tenga, no importa lo que yo sea, sino lo que tú eres, Señor, entonces esa luz que Dios ha colocado dentro de ti va a empezar a resplandecer. Yo me imagino a ese ejército viendo esa gran luz que se propagó en esos lugares de posición donde ellos estaban, y con esa bulla que se escuchaba de la palabra de Dios,
y viendo esa luz se volvieron locos, mi hermano. No sabían qué hacer, entraron en pánico. Cuando el enemigo sabe que tú estás posicionado en la oración, que estás leyendo la palabra de Dios y que te estás quebrando a ti mismo, que te estás negando a ti mismo, no le queda otra sino huir, retroceder, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo resistir? Así. ¿Cómo vamos a vencer a Madián? Así, mis hermanos. Esta es la estrategia, no hay otra fórmula. La única fórmula que está allí en Jueces 7. La estrategia que le dio Dios a Gedeón para vencer un ejército siendo solo 300. Señor, pero si yo soy el menor de mis hermanos, Señor, pero es que si yo no sé tocar, si yo no sé predicar, si yo no sé hacer esto, si yo no tengo ningún talento, si yo no tengo nada. Si lo tienes, mi hermano, solo niégate a ti mismo, quiébrate a ti mismo para que esa luz que Dios ha puesto en ti resplandezca. Con solo eso y quedarte parado allí esperando ver la gloria de Dios, Dios va a empezar a actuar. Solamente con eso. No es necesario tus talentos, no es necesario tus estudios, no es necesario si tocas bien, si no tocas bien, si cantas bien, si no cantas bien, si sabes predicar o no sabes predicar, si sabes de homilética, de hermenéutica o no. Simplemente deja que la luz de Cristo que está dentro de ti empiece a brillar, empiece